Muy buenos días, hoy domingo 27, de nuevo abrimos en Radio Abarán la ventana de los tiempos. Es hoy nuestro último programa de este 2020 que está ya finalizando y en esta ocasión Álvaro Carpena nos trae a la radio un título que nos ha llamado la atención. Él ahora nos va a explicar el porqué. Ducados y gallinas es el título del espacio de hoy, en el que ya tenemos la oportunidad de contar con Álvaro Carpena, a quien saludamos en el programa. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Y como manda nuestra fecha, feliz Navidad a todo el pueblo de Abarán, en este entrañable y querido rincón de nuestro Valle de Ricote. Buenos días en este domingo 27 de diciembre, en el que ya es nuestro octavo programa de La Ventana de los Tiempos, desde el cual nos estamos acercando a esa historia de nuestra localidad que, lejos de la fría visión de lo enciclopédico, nos está permitiendo conocer insólitos o incluso divertidos acontecimientos que a través de las fuentes escritas han estado llegando a nuestros días. Unas veces fuentes escritas que han llegado de casualidad y otras en los sitios más olvidados, como son las bodegas o los cajones de la casa. Hoy, por la temática que vamos a tratar, advierto que nos vamos a alejar mucho en el tiempo. Incluso nos vamos a alejar mucho más de lo que hasta ahora les he tenido acostumbrados, puesto que vamos a saltar del siglo XX a mediados del siglo XVIII. Y para contextualizar todo esto, que espero que salga bien, vamos a contextualizar aquel Abarán de mediados del siglo XVIII. Sabemos que mientras que en aquella Europa de 1700, tanto la nobleza como el clero y el pueblo llano vivían bajo las amenazas del infierno e incluso de la superstición, la ciencia y la razón poco a poco comenzarían a cuestionar las relaciones de servidumbre, así como ciertos postulados de la fe. Es lo que en más de una ocasión hemos escuchado bajo la denominación de la Ilustración, siendo durante dicho periodo cuando se invente la máquina de vapor, con lo cual pues ya no se van a utilizar tan solo las manos y algún que otro animal para hacer girar una noria, por ejemplo, sino que también gracias a este invento pues se van a mecanizar muchos procesos que posteriormente darán lugar a la revolución industrial. Pero también va a aparecer durante la Ilustración la imprenta, una imprenta con la cual se va a agilizar muchísimo la copia de libros y de manuscritos. Eso sí, libros y manuscritos unas veces de forma, unos que estaban prohibidos y la mayoría pues suelen ser de tipo religioso. Pero hablando sobre nuestro Abarán de mediados de 1700, que es algo muy complejo, lejos de documentos generalistas alusivos a las grandes ciudades y que tantas veces nos permiten aproximarnos hacia aquella realidad, o al menos imaginarnos cómo vestían, cómo vivían o a qué le tenían miedo, es cierto que del bando de la alcaldía publicado en marzo del año 1778 por el entonces alcalde don José Gómez Ruiz, es posible adentrarnos en la vida de aquellos abaraneros, conociendo su práctica más extendida, sus creencias, su hábito de urbanidad, sus vicios o incluso su situación económica. Y vamos a comenzar analizando un poquito este bando, que comienza siendo firmado pues, por aquella corporación que estaba formada por los señores Joaquín Molina Gómez y José Gómez Ruiz, entonces dos alcaldes ordinarios de esta villa y toda su jurisdicción, por sus mercedes Ginés Gómez Ruiz y Sebastián Gómez, que eran los regidores síndicos de este ayuntamiento, Joaquín Gómez Candel, que era el provisor síndico general, Francisco de Loba y Lorenzo Gómez Maguilón, que eran diputados del Partido Común, y por otra parte estaba también don Jaime Gómez, que era tesorero del Público Concejo, Justicia, Regimientos y Capitulares de esta villa. Con reflexión a que en esta villa de Abarán pues se tenía la obligación de establecer una serie de disposiciones sociales y económicas y sobre todo para poder mandar, para que todos los vecinos trabajasen y vivieran contentos, felices y sobre todo obedientes a sus mandatos para conservar la paz y el amor patriótico, también surge la necesidad de escribir este bando
no tanto para que fueran personas felices, sino para conservar sobre todo, como veremos, la propiedad privada que se distribuía en huertas de regadío, arbolados, zonas de secano y todos los frutos derivados de estas zonas. Por ello se acordó de conformidad, tras lo que pareció ser una intensa reflexión y debate, un bando que lo tenemos transcrito. Advierto que es mucho más largo, pero nos vamos a centrar tan solo en aquellas disposiciones que más acordes se encuentran a este espacio radiofónico, como es la vida en sociedad. No vamos a profundizar en un momento sobre política ni sobre concesiones, vamos a centrarnos sobre urbanidad. Y vamos a comenzar con una primera disposición en aquella sociedad teocéntrica en la que lo más importante era Dios, llegando a pensar que todo el universo giraba en torno a él, ya que durante este periodo incluso se pensaba que los reyes eran elegidos directamente por Dios gracias a la voz del pueblo. Pues nos encontramos la primera disposición, que afirmaba textualmente lo siguiente: que ninguna persona se atreva a blasfemar de Dios nuestro Señor, ni de la Virgen María Santísima, ni de los santos, ni de las cosas sagradas, ni se usen en su nombre, ni de los santos, o se diga mal nombre de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Todo ello bajo la pena de 200 azotes y presidio, y demás que el delito permita. A su vez, dicha ordenanza contra la blasfemia no se reduciría tan solo a los hábitos verbales, como estamos viendo, sino además a la propia conducta en diversos ámbitos tan diferentes como el económico, el sexual o el alusivo a los mandamientos, como honrar a los progenitores, no matar, evitar el robo, evitar el adulterio, alejarse de las mujeres de los demás y otras disposiciones. Y en este sentido, y continuando con dicho bando, encontramos la siguiente disposición: que ninguna persona cometa los delitos de almenzabamiento, alcahuete, es decir, quien facilitaba las relaciones íntimas entre personas, hechicero, ladrón, consentidor, es decir, quien omitía el socorro o encubría delitos. También el casquivana, dícese de la persona que coqueteaba y establecía relaciones de forma pasajera sin ningún compromiso. También se prohíbe el adulterio, el homicidio alevoso o, lo que es lo mismo, matar a traición. Se prohibía ser borracho, sodomita, es decir, las relaciones sexuales entre hombres, el sacrilegio, o dicho de otra manera, la profanación de lo sagrado. El usurero, referente a quien prestaba dinero obteniendo siempre un beneficio. El injuriador, el testigo falso, los falsos pesos y medidas, o lo que es lo mismo, la estafa. El ser incendiario, es decir, la persona que facilitaba alzamientos o enfrentamientos vecinales. Aparece muy interesante. Se prohíbe también que se desarrollaran funciones de monedero, es decir, fabricar moneda falsa o prestar con un interés. Tampoco estaba bien visto el encubridor de reos, el descomulgado, llevar a cabo desafíos. Y es algo muy interesante. El desafío en aquella época hacía referencia a que la forma de resolver diferencias generalmente entre dos varones consistía en provocar entre los dos una pelea y directamente mediante un arma, como podría ser un mosquete o podría ser una navaja, un sable, emprendían una lucha. ¿Quién ganaba? El que generaba la primera gota de sangre, podría ser perfectamente un arañazo, o quien terminaba matando al otro. En este bando se prohíbe el desfloro, es decir, el que se quitase la virginidad a una mujer sin que hubiera pasado por el altar. Se prohíbe sobre todo el incesto, es decir, las relaciones sexuales, sobre todo, por lo que intuimos, entre primos. Jugador de cosas prohibidas, algo que vamos a profundizar posteriormente y es muy divertido. Se prohíbe que aparezca la figura de robador de la mujer honesta, de la herejía, de la simonía. Es decir, la simonía hace referencia al intento de soborno o de negociar con el clero sobre determinados aspectos espirituales. Se prohíbe también que se extienda la figura del defraudador de rentas reales o particulares. También la persona que promulgara el escándalo sedicioso
o la persona que generase grandes tumultos. Todo ello, querido pueblo de Abraham, querido Jesús, todas estas conductas cívicas consideradas como conductas dignas de pena serían consideradas como gravísimas y se aplicarían en todas estas penas las máximas consideradas. ¿Cuáles eran estas máximas? Vamos a encontrar a continuación, y ya de forma especificada, desde el pago con gallinas, el pago con ducados o el azote, aspectos que nos han servido para dar título a este programa. Por su parte, es posible apreciar un intento por disuadir las reyertas en nuestra localidad al tiempo de prevenir robos y que muchos mendigos que estaban de paso se asentaran. ¿Por qué? Porque se atribuía a que, debido a su carácter itinerante, traían a la localidad aquellas epidemias de cólera, etc. Prosigue el bando. Mandamos que ninguna persona use de arma prohibida, viva de forma vagante o incluso viva de manera mal aplicada, ni tampoco que sean resistentes o inobedientes a la Real Justicia. Y todo eso bajo las penas establecidas que también merezcan dichos excesos. Incluso, y en una clara muestra alusiva a la intensidad del pensamiento supersticioso que había en Abraham en aquel tiempo, en prevención del poder castigador de Dios entre las vecinas, se prohíbe lo siguiente. Dice, mandamos que ninguna mujer de esta localidad ni otra persona eche maldiciones a sus hijos, a sus padres o a sus abuelos, ni a los mantenimientos en su casa o fuera de ella. Posiblemente en cuanto a mantenimiento se esté refiriendo a menores y mayores a su cargo, que era algo muy habitual. Todo ello bajo la pena de una gallina, o su valor por la primera vez que se les oiga maldecir, sea lo que fuese. La segunda vez la pena será doblada, y de la tercera en adelante la misma, pero también con 8 días de cárcel, y demás que corresponda a su exceso. Todo ello aplicado por denunciador, juez y penas de cámara. Las penas de cámara obviamente se refiere a un lugar parecido a la cárcel. Por otro lado, en este bando también encontramos alusiones a la educación o incluso a la obligación de ciertos actos de honra y de cortesía entre clases. Y dice, mandamos que todos los padres de familia cuiden del recogimiento y buena educación y crianza de sus hijos criados o dependientes, no permitiéndoles que vivan con libertad, que vivan ociosos o que vivan mal entretenidos, ni que salgan de noche de su casa sin causa ni motivo justo, mayormente siendo a deshora y sin su licencia, previniéndoles que en todo tiempo usen de modo y cortesía con las gentes la costumbre de quitarse el sombrero o la montera ante los señores de la justicia y capitulares, quitarse la montera o el sombrero ante los eclesiásticos y también hacia cualquier persona mayor. En todo caso, la montera deberán llevarla siempre derecha y sin taparse la cara, con el ala de la montera o esbozo hacia arriba, y en ningún caso se usarían disfraces para no ser conocidos de noche, bajo clara pena de 6 reales por la primera vez. A la segunda, 12 reales. Y a la tercera, 8 días de cárcel y 4 ducados con aplicación ordinaria. También se dice que ninguna persona se pusiera de noche embozada o sin embozo, es decir, con la cara tapada, en las esquinas y calles, y menos con el pretexto de estar esperando a algún amigo, ya que ante dicha situación se aplicaría pena de 1 ducado por primera vez, doble la segunda, y si volviera a ocurrir, 8 días de cárcel pública y 4 ducados a cada uno de los supuestos amigos que habían quedado. En esta sociedad tan religiosa como supersticiosa, querido Jesús y queridos radio oyentes, habiéndose observado que cuando había función religiosa y particularmente en tiempo de novenas, habiéndose observado que se ponían muchos desocupados y pocos devotos en las puertas de la iglesia a reconocer quién entraba al tiempo de expulsar ruidos y reverencias, con el fin de, unas veces, entrar acompañando a una mujer rozándose sutilmente hasta la pila del agua bendita. Otras veces
iban a la puerta de la iglesia para ver quién venía a la novena, y en ese momento ir hacia sus tierras pues para robarles los frutos que tenía sembrados. Y otras veces, atención, aprovechaban que las mujeres iban a misa para que los varones cogían, dice, para colmar sus instintos en la casa de su perdición, referente a tabernas y prostíbulos locales, ya a mediados del siglo XVIII. En todo caso, mandamos que a quien se aprenda fuera de la iglesia y cerca de su puerta, sin entrar a la función que hubiese, mientras que haya sermón o novena y sin justo motivo, se llevará a la cárcel pública durante 2 días y se le dispondrá la pena ordinaria por la clase y modo de vivir, es decir, en función de su clase social, además de la cárcel tendría que pagar más o menos dinero. Dice, se le condenará a ello a todas las personas que cometan algunas de las anteriores. Pero también, hablando de excesos, si recordamos, habíamos comenzado hablando sobre qué ocurría con los juegos de naipes y con el dinero, siendo la disposición correspondiente la que nos va a informar sobre aquel ambiente social. Y dice tal cual: siendo notorio y bien sabido de todos que de los juegos de naipes provienen de forma ordinaria muchos pecados, mayormente en las gentes de pocos dineros, como lo son prácticamente todos los vecinos de esta villa, sabiendo que estos vecinos experimentan muy frecuentemente dichos pecados, siendo los jornaleros los más aficionados y deben cuidar sus jornales para sostener a sus familias y a su mujer, así como las obligaciones de la casa, a partir de dicha disposición, con el fin de evitar continuas pesadumbres a padres, mujeres e hijos, para su debido remedio y por la obligación de esta villa y su real justicia, vamos a castigar los vicios o los juegos de naipes. ¿Cómo? Estableceremos y mandamos que ningún oficial, jornalero ni trabajador pueda jugar a los naipes en día de trabajo, y quien lo haga en día festivo, aún siendo en juego de comercio, sin invite, es decir, un juego que tuviera lugar en un espacio público como fuese una taberna, y con invite o sin invite, depende de que fuese o no invitado a dicha mesa. En todo caso, se podía jugar siempre y cuando que dicha partida no coincidiera con la misa mayor, y en todo caso hasta la puesta de sol, y solamente podían jugar como mucho 2 reales de vellón. Pero yo me pregunto, ¿y quién eran los trabajadores en aquella época, con tanta clase social y en un pueblo eminentemente agrícola? Pues un poquito más adelante en este bando, en aquella parte que hemos dicho que no respondía tanto a la parte social, encontramos una serie de disposiciones que nos permiten ordenar quién eran estos trabajadores. Entendemos como tales oficiales, trabajadores, mecánicos, soldados, clérigos, escribanos y labradores, y en ningún lugar han de jugar aunque sea menos de 2 reales, y en ningún caso a juegos como el cacho, flor, níquel y la envidiada, así como otros que son de naipes o que sin serlos son aún más perjudiciales. Y aquí me tienen que perdonar los radioyentes, generalmente para cada programa siempre suelo buscar mucha información, pero no ha sido posible, ni tan siquiera con la Enciclopedia Nacional de Juegos de Azar. Al menos con estos nombres de cacho, flor, níquel y enviada no ha sido posible encontrar en qué consistían dichos juegos. Posiblemente tuviesen otros nombres y fruto de la deformación del lenguaje en nuestra localidad pues se perdió esa forma original. Pero continuando, dice: y en el caso que alguien quiera jugar a dichos juegos de naipes permitidos, sea a un caballero o persona principal rico y poderoso, se le permitirá no excediendo en un caso de 30 reales. Si bien, continúa el bando, bien es sabido por todos que en esta villa no hay ninguna persona rica o similar a esta clase. También encontramos otros aspectos muy interesantes sobre el tiempo de Cuaresma, que lo vamos a guardar en el tintero porque, aviso,
para miércoles de ceniza lo vamos a retomar para abrir otro ciclo de charlas sobre nuestra historia local. Y continuando dice, atención, que esto de verdad no tiene desperdicio. Siendo cierto, como lo es, que de los bailes y músicas de noche proceden muchas quimeras y disgustos, mandamos que los mozos y personas que salieren por el pueblo con músicas y licencias de la Real Justicia o de sus padres, deberá conceder a personas de buen juicio, alguna vez en día festivo, permiso. Es decir, si alguien quería salir si alguien quería tener un momento de ocio, tenía que solicitarlo, en este caso, no solo a los padres, sino a la justicia local, para que estableciese qué días se podía salir. Hombre, salir se podía salir, pero para determinados actos. Quizás estamos viendo un prolegómeno a la fiesta de carnaval, ya que, como estamos observando, aparece en el bando mucho interés sobre la montera, sobre no ir enmascarados, sobre el tipo de ropa, sobre esperar en las esquinas. Quizás vaya por ahí todos esos tiros. En todo caso, si el juzgado u órgano judicial, entiéndase, daba permiso para salir, en todo caso, dice, solo se deberá conceder este permiso a las personas de buen juicio, alguna que otra vez en día festivo, siendo hasta la hora de las 10, 2 ducados de condena a cada implicado, y a partir de las 10 y hasta la madrugada, 4 ducados y 2 días de cárcel. Y si hubieran ocasionado escándalos con cantares deshonestos o provocación para tener riña o movida, quimera o disgustos, se procesarán criminalmente a quienes fueren y se castigará como su esfuerzo haya merecido. Y si algún vecino quisiera tener baile en su casa de noche hasta la hora de las 11 y no más tiempo, habrá de ser responsable de las resultas que hayan de disgustos y riñas. También se añadiría lo siguiente: si se verificara dentro de la casa y no se diese cuenta a la Real Justicia de alguna desazón, amenaza o principio de quimera que la diversión sucediese entre hombres y mujeres, ha de ser responsable el dueño de la casa de las malas consecuencias de las personas que han dado el disgusto. Y también, si riñesen después de salir en la calle en la misma noche, pagará por ello la pena y multa arbitraria que estime la Real Justicia conforme al exceso fuere. Es decir, no se libraba a nadie, ni los invitados, y mucho menos, en este caso, el consentidor, que era el delito que hemos visto en la primera disposición. Retomando temas de seguridad, y especialmente entre las mujeres, ojo, mandamos que las mujeres no vayan solas de noche a la huerta, ni a moler al molino harinero. Sí, solo de luz a luz en el día, o de toque a toque de oraciones, con pena de 6 reales y una gallina. Y en caso de necesidad de comer por no haber habido agua en el molino, siendo tiempo de sementera o recolección, y en cualquier otro caso de que alguna mujer debiera ir a la huerta o al molino de noche por no tener alimento, ha de ser con licencia de la justicia, dando la compañía honrada que fuera con ella, y no se hará esta diligencia habiendo hombres que puedan hacerla por la mujer que fuere. No quiere decir que si alguna mujer de noche iba al molino, lo primero que iban a comprobar iba a ser su estado civil, y en el caso de que el hombre, de que su esposo hubiera podido hacer el trabajo, pues iba a tener este hombre un pequeño disgusto, y sobre todo si lo pillaban jugando a naipes mientras que la mujer intentaba resolver no la despensa sino a la cena de la casa. Hablando sobre prevención de hurtos, aparentemente algo tan extendido en aquella hora, encontramos otra disposición que dice: mandamos que siempre y cada vez que haya de bajar a la huerta cualquier vecino de esta villa, bien sea a coger limones para su venta o cargar sus recuas, ha de pedir licencia a la Real Justicia de esta villa, sin que baste dejar recado a su señora mujer, a sus hijos o a la familia de los señores alcaldes, ya que debe ser esa misma persona la que pida permiso, y que de ningún motivo deben cogerse los limones de noche, sí de luz a luz. Y lo mismo en tiempo de verdes hierbas y cría de seda. Es un dato muy importante. En Abarán parece que se criaba el gusano de seda. Y dice que la hoja también debe traerse de sol a sol para evitar raterías. Y si se procediera a alguna ratería, se procederá ante esta causa. A quien faltare,
se le castigará con un real de vellón por primera vez, doble a la segunda y a la tercera 8 días de cárcel pública con grillos, es decir, con grilletes, lo que nos hace pensar que en la cárcel unas veces estarían contra la pared con los grilletes, otras veces pues estarían sujetos, en cualquier caso impidiendo la movilidad, lo que haría el castigo mucho más ejemplar, de puertas para afuera, pero sobre todo sufridor para la persona que se intentaba que no fuese reincidente en ningún momento. Pero también, y entre otras disposiciones, en alusión a armas de fuego, y es muy interesante, dice: mandamos que igualmente se observe, guarde y cumpla la Real Orden, en virtud de la cual prohibimos que alguna persona dispare tiro de fuego, dispare escopeta o arcabuz dentro del pueblo, aunque solo sea con alboradas de pólvora. Y han sido todo esto, querido Jesús y querido pueblo de Abarán, entrañables disposiciones que nos han intentado acercar a Abarán de mediados del siglo XVIII a través de un bando que lo que pretendía, de acuerdo a aquel pensamiento que la Ilustración poco a poco intentaba extinguir, intentó conducir a sus habitantes dentro de aquella paz del valle, dejemos de pensar como era, a una vida ejemplar donde se conservase la propiedad privada, hubieran adecuados hábitos de urbanidad, pero sobre todo para tener una conducta ejemplar ante los pueblos vecinos. Álvaro, escuchando todas estas disposiciones que estaban en el bando, me preguntaba si en localidades vecinas se editaban bandos similares o este mismo, o el que hemos oído estaba específicamente pensado para Abarán. Consultando otros documentos de la época, sobre todo el alusivo al uso de armas de fuego es calcao. En ninguna ciudad se podía utilizar trabucos o incluso otros dispositivos pues para lanzar este tipo de munición. Encontramos también que demos cuenta de que por aquel entonces el Valle de Ricote pues ya había pasado mucho tiempo desde su reconversión al cristianismo. Todas las parroquias se guiaban por su propia doctrina y era un momento que, como hemos dicho, el clero junto al alcalde del pueblo era el dúo perfecto para poder gobernar. También podemos predecir de ello que en el resto de parroquias del resto del Valle de Ricote toda esta conducta de infidelidad y conducta delictiva a nivel económico o de tipo social y tan mal vistas ante los mandamientos eran también comunes. Incluso hay algo que llama mucho la atención, lo de los juegos de naipes. Cabe pensar también que era algo común con respecto no solo a Abarán, sino a las grandes ciudades, porque que se jugase en las pequeñas ciudades a los naipes como forma de entretenimiento no tenía tanta importancia, pero si en una población de unos 1000 habitantes, por aquel entonces, si es que llegaba, ocurría todo esto, imaginemos que ocurrían en ciudades como Murcia o incluso Cartagena, que eran ciudades de paso donde había gente de muchos sitios y de ninguno al mismo tiempo. Sería también interesante saber si en aquella época se recogieron muchas gallinas en concepto de pago por estas multas que imponían. Más que eso, tenemos que hablar sobre el valor del dinero, porque el hecho de que se hable, y es una visión personal, el hecho de que se hable que en aquel Abarán se pueda pagar con ducados, o a veces, si nos damos cuenta, el ducado sustituye la gallina, quiere decir que básicamente Abarán casi funcionaba a base de trueque, gallinas por gallinas, huevos por huevos, leche por gallinas, y quien podía pagar algún ducado, cabe pensar que sería la clase baja tirando a media. Un ducado en aquella época para nosotros era una cantidad insignificante, pero la cantidad de trabajo para que esa moneda llegara a tu casa tenía que ser fascinante. ¿Qué se puede hacer en Abarán con un ducado? ¿Quién te lo iba a coger? Y una gallina valía un ducado
hemos leído que una gallina valía un par. O sea, la cantidad de apuro que sacaba una gallina con su huevo a una familia. Peor todavía hacía ese educado. ¿Con quién ibas a intentar cambiarlo? Era muy, muy, muy complejo. Bueno, Álvaro, esta semana que tenemos por delante tenemos una cita también muy, muy destacada para los abarraneros y especialmente a todos los que les gusta conocer la historia de nuestro pueblo, ya que este martes a las 7:30 se va a presentar en el CIMA las actas del 7º curso Abarán Acercamiento a una Realidad. Parece mentira, pero ya son 7, ¿no? Los que se han celebrado, 7 cursos, y este martes estamos de enhorabuena para presentar esas actas. ¿Qué opinión te merece? Más que opinión, me merece recuerdo y reconocimiento. El tiempo pasa muy rápido. No sé si ustedes me están viendo. Normalmente preparamos las preguntas. Esta pregunta me ha venido de sorpresa. Miren, este libro, el de Abarán, primer curso de acercamiento a una realidad, fue en el año 94. Yo tenía 8 años. Me acuerdo que fui de la mano a un lugar que yo no sabía realmente dónde era, que era nuestra entonces Plaza de Abastos. Fui de la mano de una persona que era Luis Miguel Melgarejo, primo de mi padre. Yo no sabía bien dónde me llevaba, pero ese día recuerdo de que había muchos señores con corbata. Estaban hablando sobre historia local, poco me interesaba. Desde este libro han pasado ya 7 ediciones y yo me siento orgulloso de haber formado parte del 7º curso de Abarán Acercamiento a una Realidad. Orgulloso no solo por la temática que presenté, que fue la visión más conocida sobre el maestro Vargas Gómez, sino orgulloso por haber compartido espacio con los cronistas de don José David Molina Templado, nuestro Pepe Jarras, quien fuera mi profesor Pepe Gil, nuestro Jesús Hielo, personas que anónimamente pues han estado siempre, han estado con muchas más, es cierto, no me puedo detener a decir nombres porque siempre se queda alguno por el camino, pero son personas que anónimamente desde un coro o desde una documentación o desde un aula de bachiller siempre han estado indagando y sacando a relucir nuestra costumbre, conservando nuestras tradiciones, y que tengamos un 7º curso con la que está cayendo, con unas actas en papel y unos cursos presenciales que cada vez intentan destripar nuestra historia más o menos cercana, pero no deja de ser nuestra historia. Todo ello para poner en valor quiénes somos, y dando gracias a lo que tuvieron y sobre todo a lo que vendrán. Me parece algo precioso en un pueblo como el nuestro, que tenemos un gran patrimonio, tanto ambiental como histórico. Y va a ser un momento sobre todo de reconocimiento por las personas que no están. Nuestro querido, fue mi profesor, Indalecio Maguilón Carrelón, en el cual también se le hizo su reconocimiento y su recuerdo en este curso, que fue un momento muy bonito cuando se invitó a su hijo Javier Maguilón y Laura, entre otros. Pues es un libro que contiene muchos trabajos muy diversos. Habla sobre la prensa, habla sobre la magnífica exposición de los alcaldes que nos hizo el compañero José David, habla de los periódicos de Abarán, que algunas noticias ya hemos destripado aquí en dos capítulos. Hablaremos también en ese libro sobre la fiesta de los toros. Ya, como le estoy comentando, me merece un respeto y un reconocimiento por la gente que ha estado, y gracias a Dios pues seguirá estando, y esperemos que sigan haciéndose estos cursos. Así que invitamos, dentro del aforo establecido, de las medidas de seguridad que se van a establecer, invitamos que con responsabilidad cada cual en su casa pues pueda saborear detenidamente la continuidad de lo que comenzó después de un 5º centenario y de un primer curso a este año 2020, en el cual hemos tenido este último 7º curso. Y aprovecho para dar las gracias a todos estos compañeros, porque yo, entre ellos, soy uno más, me siento pequeño. Son personas que han divulgado mucho la historia,
por mi parte, hago lo que sé y lo que ellos me están enseñando, y sobre todo, si he conseguido ver más lejos en esta historia de Abarán, ha sido por ir a hombros de gigantes, desde mi primo Luis Miguel hasta nuestros cronistas, pasando por el profesorado que he tenido. Y he tenido la suerte de tener, no en otro lugar, sino que en el pueblo de Abarán. Álvaro, muchísimas gracias por haber compartido hoy una nueva ventana hacia los recuerdos, esta ventana de los tiempos que hoy, bajo el título de Ducados y Gallinas, hemos tenido ocasión de compartir. Te deseamos, Álvaro, que tengas una feliz entrada en el 2021 y ya nos vemos el próximo domingo aquí. Si Dios quiere, y comenzaremos con ese Abarán, como comenzó aquel Abarán en el año 1900. Muy bien, pues ya lo saben, el próximo domingo a las 12 estaremos aquí en antena y también en las distintas plataformas de Radio Abarán en redes sociales para que puedan seguir atentos a la ventana de los tiempos.